Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío González. Soy postdoctorante en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y hoy día quiero presentarles acerca de mi investigación titulada El pensamiento colaboracional de docentes en formación y su impacto en cómo entienden el calentamiento global. El panel intergubernamental de cambio climático, que es la organización más importante acerca del estudio del cambio climático que existe en el mundo, en su reporte especial del 2018, establece que es muy importante que no nos pasemos de un calentamiento global de más de 1,5 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. Hasta el momento ya no hemos pasado en 1 grado, por lo tanto nos queda la mitad de 1 grado todavía, nos queda la mitad de 1 grado, y después de eso ellos advierten que podrían haber consecuencias irreversibles y muy dañinas para los sistemas sociales, los sistemas económicos y los sistemas naturales que sostienen a la sociedad humana. Además, nos quedan solamente 30 años para poder evitar pasarnos de esa marca. La educación aquí puede jugar un papel importantísimo, porque cuando la gente está educada o sabe o entiende cómo se produce el calentamiento global o el cambio climático, es más probable que apoyen a políticas de mitigación o soluciones acerca de esto. Por otro lado, las matemáticas, bueno, son, primero que todo, son parcialmente responsables por crear el cambio climático. Sin las matemáticas no habríamos podido desarrollar esta sociedad industrializada que fue la que creó el cambio climático. Pero también al mismo tiempo es una herramienta esencial para entenderlo y para desarrollar posibles soluciones para enfrentarlo. Por lo tanto, como la matemática está envuelta en muchos aspectos del entendimiento del cambio climático, los docentes de matemática pueden, y yo creo que deberían, jugar un papel protagónico en la educación del cambio climático. Ellos están en una posición inmejorable para poder enseñar a las futuras generaciones acerca de esto. Ahora, los programas de formación docente podrían prepararlos para incluir el cambio climático en sus clases de matemática. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Y para eso, yo comencé con 2 interrogantes. La primera era, ¿qué conceptos del cambio climático deben entender los docentes para poder, digamos, entender este fenómeno? Y la segunda es, ¿qué habilidades matemáticas pueden mediar la comprensión de estos conceptos estos conceptos en la interrogante 1? Para responder esas interrogantes, quería dejar esta idea instalada en la mente de ustedes. Como ustedes pueden ver, aquí hay 3 tambores o containers que se están llenando y se están vaciando con agua. No podemos realmente ver lo que está pasando adentro, pero las tasas de vaciado y de llenado son diferentes para cada caso. Como por ejemplo, pueden ver ustedes ahí que en el primer tambor, el de la izquierda, las tasas de llenado y de vaciado son las mismas. Eso a mí me dice que el volumen de agua no cambia adentro, o no está cambiando adentro del tambor. Por otro lado, en el caso del medio, la tasa de llenado es menor que la tasa de vaciado. Eso a mí me dice que el volumen de agua debe estar decreciendo adentro del tambor. Y por último, el último caso, cuando la tasa de llenado es más alta que la tasa de vaciado, eso quiere decir que el volumen de agua adentro del tambor debe estar creciendo, a pesar que no lo puedo ver. Quiero que mantengan esta idea en la mente porque va a ser importante para poder responder la primera interrogante que planteé anteriormente. Entonces, respuesta a la interrogante 1. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los conceptos del cambio climático que los docentes deberían entender? Un concepto clave es el concepto del balance energético del planeta. Aquí ustedes pueden ver un diagrama simplificado del balance energético del planeta. La verdad es que la atmósfera tiene un montón de capas. Aquí la simplifiqué simplemente a una capa y hay todas estas flechas que se ven acá representan flujos de calor que hay entre el Sol, la superficie del planeta y la atmósfera. A eso se le llama el balance energético del planeta. Y funciona más o menos así. El Sol, ¿verdad?, calienta la superficie del planeta. La radiación solar pasa por la atmósfera y calienta la superficie del planeta. A medida que la superficie del planeta se calienta, empieza a irradiar calor también, y lo irradia hacia la superficie, perdón, hacia la atmósfera.
una pequeña fracción de ese calor que se irradió hacia la atmósfera escapa al espacio, que es L, como ustedes pueden ver ahí. Pero la mayoría de ese calor es absorbido por gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces la atmósfera también empieza, la temperatura de la atmósfera también empieza a incrementar. Y a medida que la atmósfera se calienta, hace lo mismo que la superficie, empieza a irradiar calor en ambas direcciones, hacia el espacio y de vuelta hacia la Tierra. ¿Ya? Entonces, todos estos flujos de calor es a los que se le llama el balance energético del planeta. Y lo importante es imaginarse estos flujos de calor cambiando de forma dinámica. ¿Ya? Y ya, hay cosas importantes. Entonces, como estaba diciendo, es importante entender estas flechas azules que aparecen ahí son importantes. Es un feedback loop que existe entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. Ese feedback que aparece ahí, donde la atmósfera irradia calor de vuelta a la superficie, elevando la temperatura de la superficie, lo que hace que la superficie vuelva a irradiar más calor hacia la atmósfera, calentando más la atmósfera y etcétera. Así ello, en este feedback loop, la temperatura promedio del planeta se mantiene muchísimo más alta de lo que estaría si no hubiera una atmósfera. A este feedback loop que existe entre el calor que se irradia entre la atmósfera y la superficie es lo que se conoce como el efecto invernadero, que es clave para la vida en el planeta. Entonces, quiero que tengamos algunas cosas claras y un poco recordarles la idea que les planteé con lo del tambor, si se acuerdan. Aquí, por ejemplo, si S plus A es igual a R, como ustedes pueden ver en el diagrama ahí, ¿qué significa esto en términos de la temperatura promedio del planeta? Igual que en el tambor, S más A representan la tasa de llenado de calor, si ustedes quieren, que está entrando a la superficie. Podemos imaginarnos el calor como un fluido, entonces que va entrando a la superficie a tasa S más A. Y ese calor está saliendo de la superficie, se está irradiando desde la superficie hacia la atmósfera a una tasa R, ¿verdad? Cuando S más A es igual a R, tenemos el caso del primer tambor, donde la tasa de llenado de calor es igual a la tasa de vaciado. Por lo tanto, quiere decir que la cantidad de calor, la cantidad de energía en la superficie se mantiene constante y por ende la temperatura del planeta también se mantiene constante. Ahora, la idea es hacer el pequeño experimento mental. Imaginemos o considere que aumentamos, hacemos un único aumento instantáneo al equilibrio S más A igual a R. ¿Y qué significa en términos de temperatura promedio del planeta? Si la concentración de este gas o de cualquier gas de efecto invernadero, pero en particular de este, aumenta en la atmósfera, lo que pasa es que la atmósfera cambia su química y es capaz de absorber más calor de la superficie. ¿Ah? Es decir, esa fecha grande B ahí va a crecer, lo que significa que las fechas rojas A también van a crecer. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es el último caso del tambor que les mostré antes, donde la tasa de llenado de calor, es decir, el calor que va entrando a la superficie, es mayor que el calor que va saliendo de la superficie. En otras palabras, S más A es mayor que R. Esto genera un efecto de calor o un incremento en la temperatura de la superficie. ¿Verdad? Porque como se está llenando de más calor del que está saliendo, entonces quiere decir que la superficie del planeta va a empezar a incrementarse. Ahora, que yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que pasa con ese S más A mayor que R, ¿verdad? Después de que cambiamos la concentración, a medida que el tiempo empieza a pasar? Es decir, ¿qué pasa después de que nos movemos de T igual a 0? ¿Alguien se aventura a decir algo? ¿A decir alguna idea? Flavio dice, ¿aumenta la diferencia? Pregunta eso. Flavio, aumenta la diferencia. Es importante entender que este ciclo de feedback loop que existe entre la atmósfera y la superficie
lo que hace es restablecer el equilibrio en el sistema, restablecer el equilibrio en el balance energético. Entonces, la respuesta a la pregunta de Flavio sería, la verdad es que no, la diferencia empieza a decrecer. Porque se empieza a calentar la superficie y empieza a emitir empieza a emitir calor a una tasa mayor hacia la atmósfera. Y en ese proceso va a empezar a igualar a la tasa de entrada de calor que existe hacia la superficie. Entonces, es muy importante que después de que perturbamos la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ocurre es que la superficie se empieza a calentar hasta que alcanza cierta temperatura que vuelve a restablecer el equilibrio entre la tasa de entrada de calor y la tasa de salida. Entonces, ahora vamos a responder la interrogante número 2. Para poder imaginar para poder imaginarse de forma dinámica todo esto lo que estaba conversando yo, igual que la idea de los tambores, para poder imaginarse el volumen de agua en los tambores cambiando, de acuerdo a las tasas, imaginarse la cantidad de agua entrando y la cantidad y el tiempo pasando, y imaginarse que estas dos cantidades están cambiando conjuntamente, esa habilidad mental se conoce como el pensamiento covariacional. Es decir, son todas esas actividades mentales y cognitivas que me permiten coordinar dos cantidades que están variando simultáneamente, al mismo tiempo que soy capaz de poner atención cómo una variable está cambiando con respecto a la otra. Esa última parte es bastante importante porque me permite no solamente saber la dirección en la que se está moviendo el cambio, sino que además la intensidad del cambio. Thomson y Carson, desde el 2017, desarrollaron la versión más actualizada de los niveles en los que se desarrolla el pensamiento covariacional. Es un pensamiento que se desarrolla en niveles. Y aquí pueden ustedes ver que hay 6 niveles, los más sofisticados están más arriba y los menos sofisticados están más abajo, donde una persona empieza desde el nivel de no coordinación, donde no existen imágenes de dos variables o dos cantidades cambiando juntas, pasa por varios niveles intermedios, entre ellos la coordinación, por ejemplo, donde es capaz de anticipar que puede crear pares ordenados de variables, hasta el nivel más alto, donde es capaz de imaginarse o visualizar el cambio ocurriendo en forma simultánea y continua. ¿Ya? Hay 2 niveles aquí, que son los niveles intermedios de coordinación gruesa y coordinación, que me permiten a mí como persona establecer la dirección en la que ocurre el cambio. Es decir, si X crece, la Y o la Y, como le digan, crece o decrece. Establecer eso es importante. Los niveles más sofisticados de más arriba no solamente me permiten hablar de la dirección del cambio, sino que además de la intensidad. Ok, cuando X crece, la Y crece, pero crece en cantidades cada vez más pequeñas o crece cada vez más lentamente. Entonces, no solamente soy capaz de establecer dirección, también puedo establecer intensidad. Una vez que hemos contestado entonces las dos interrogantes, puedo hablar de los objetivos de investigación para este estudio en particular. Entonces, tenemos el balance energético del planeta, se tiene que estudiar para entender el cambio climático, y el pensamiento covariacional es algo que me permite a mí, desde el punto de vista matemático, estudiar este balance energético. Entonces, las preguntas de investigación que guiaron mi estudio son las siguientes. Primero, me pregunté, ¿cómo emerge el pensamiento covariacional de 3 docentes en formación mientras trabajan en un problema matemático que explora el calentamiento global? Y después, ¿de qué forma el pensamiento covariacional de estos docentes puede promover o limitar su comprensión del calentamiento global? Aquí está el diseño del estudio. Esto, como les decía antes, fue un estudio más grande que viene de mi tesis doctoral, y es un estudio de carácter cualitativo. En particular, fue un estudio, múltiples estudios de casos, porque tuve 3 casos. Seleccioné 3 docentes en formación, que de ahora en adelante los voy a llamar Jody, Pam y Chris. Y este fue el diseño que se desarrolló. Entonces, tuve 4 entrevistas personales con cada uno de estos docentes en formación, en las cuales en cada entrevista ellos resolvían un problema particular que tenía que ver con diferentes etapas de mi investigación. Las primeras 2 entrevistas se desarrollaron, investigaban qué tipo de concepciones tenían con las cantidades que están en modelos matemáticos acerca del calentamiento global, y las últimas 2 tareas tenían que ver con las relaciones que existen entre estas cantidades. Para este estudio en particular yo me voy a centrar en la última entrevista y en el último problema por razones de tiempo, obviamente.
que es este, el problema número 4. Aquí está el enunciado como se lo presenté a ellos. Ustedes están viendo aquí algo que no discutí porque me voy a concentrar en la última parte, en el gráfico de la temperatura también por el tiempo, pero la idea era esta. La idea era que yo les expliqué cómo funcionaba el balance energético de la misma forma que les expliqué a ustedes en una mini lección. También les hice ver un video donde explicaba el efecto invernadero. Y después les definí esta cantidad que es N, que es simplemente la diferencia entre la tasa de calor de entrada y la tasa de calor de salida. Y ellos tenían que investigar cómo cambiar esta cantidad y después interpretarla en términos de temperatura. Y dibujar los gráficos de ambas. Ustedes pueden ver, abajo hice un diagrama de cómo se condujo la entrevista. Estaba yo y el entrevistado. El entrevistado tenía varias hojas de papel donde yo apuntaba a la cámara y así podía ver lo que estaba haciendo. Y además puse un grabador de audio para como tener un respaldo de lo que decía. Y a medida que la persona iba resolviendo el problema, yo le pedía que razonara en voz alta o le hacía preguntas para poder explorar su razonamiento y así tener evidencia después para hacer mis deducciones. Estas eran las soluciones a la tarea, que habían dos gráficos, como dije. Uno era el gráfico de N, o una medida del balance energético, y después el gráfico de la temperatura. Nosotros nos vamos a concentrar en el gráfico de la temperatura por ahora. Voy a hacer como una pasada rápida nomás por la primera parte para discutir dos cosas. Pero estas eran más o menos las soluciones. Como ustedes pueden ver, N es la diferencia entre la tasa de entrada de calor y la tasa de salida. Y ustedes pueden ver cómo al principio está esa discontinuidad donde ocurre el incremento instantáneo en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se llama forzamiento. Entonces tenemos ese salto ahí. Y después, a medida que empieza a pasar el tiempo, lo que pasa es que la superficie se empieza a calentar y empieza a restablecer el equilibrio energético. Y por eso es que la función se ve decreciente con una asíntota en t igual a 0. Perdón, en n igual a 0. Una vez que n vale 0, obviamente se restablece el equilibrio. Y en comparación, el gráfico de la temperatura, entonces, tiene esta forma que está acá, es un gráfico creciente con una concavidad hacia abajo, y también tiene una asíntota horizontal en un valor de t que es la nueva temperatura de equilibrio, ¿verdad? Porque recuerden que la superficie empieza a calentar para restablecer equilibrio. Entonces, una vez que la temperatura alcance cierta temperatura que restablece el equilibrio, a ese le decimos la nueva temperatura de equilibrio. Ok. Come on, PowerPoint. Hablemos de los resultados. Entonces voy a hacer, a ver si, ¿cuánto tenemos de tiempo? Estamos un poquito atrasados, pero aquí quiero. Este es como un resumen del primer gráfico, porque primero le hice graficar esta diferencia, ¿verdad? De las tasas de entrada y salida de calor. Entonces, un resumen, voy a discutir dos de los tres profesores en interés del tiempo y además puedo contrastar sus razonamientos porque eran bastante diferentes. Entonces, en la izquierda ustedes pueden ver el gráfico que desarrolló Jody y en la derecha está el gráfico que desarrolló Chris. Y hay dos cosas que quiero que pongan atención en su desarrollo. Las fechas que están ahí indican el trabajo que ellos hicieron. Entonces, por ejemplo, Jody utilizó las fórmulas iterativas que les di para que ellos pudieran tener una idea de cómo funcionaba el balance energético. Calculó valores, después usó la definición de la diferencia esa del balance energético, calculó más valores, después sacó puntos, puso los puntos en el gráfico, lo unió con una curva, y así terminó su gráfico. Y después de que terminó el gráfico, hizo un comentario acerca de la intensidad del cambio. Dijo, cada vez que aumentamos T, estamos haciendo que N disminuya en cantidades más pequeñas. Ahí no solamente hay dirección, sino que además hay intensidad. N está decreciendo, pero lo hace en cantidades más pequeñas. ¿Ya? Por otro lado, Chris, en la derecha, empezó igual que Yuri, utilizó las fórmulas iterativas que les di, calculó valores para los flujos de calor, pero ella paró ahí y se puso a estudiar los incrementos que tenían estos flujos de calor. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, ve que el flujo de calor que se absorbe en la atmósfera está creciendo, pero está creciendo con cantidades cada vez más pequeñas. Entonces ella interpretó eso como que el balance energético estaba restableciendo equilibrio. Y dibujó el gráfico de esta manera suave y continua como ustedes pueden ver ahí. Eso a mí me dice que ella anticipó la forma del gráfico antes de dibujarlo.
Entonces, si comparo los dos pensamientos covariacionales de estas personas, y estos son los dos puntos que quiero que mantengan en la mente. Yuri, miren todos los niveles de abstracción que ella pasó. Ella calculó valores, después ocupó la diferencia, calculó más valores, hizo puntos, y después puso los puntos y los unió con una línea, y ella descubrió la intensidad del cambio. Chris, por otro lado, calculó algunos valores, después estudió cómo estudió los incrementos, los interpretó en contexto y anticipó la concavidad del gráfico antes de dibujarlo. Eso inmediatamente a mí me dice que el pensamiento covariacional de Chris estaba un poco más avanzado que el de Yuri. Después de que ellos terminaron este gráfico, entonces les pedí, ok, quiero que me digan qué es lo que está pasando con el balance energético, qué es lo que está pasando con la temperatura. Y dibujen el gráfico de la temperatura. La pregunta que les hice fue, ¿el balance energético de la Tierra, igual que los tambores que les mostré al principio, ¿está aumentando la energía o el calor en el balance energético o está disminuyendo? Y así como, de esta forma es como me respondieron. Y vamos a ver a Yuri primero. Ahí pueden ver ustedes el diálogo que tuvimos. Yo le pregunté, ¿está la energía del balance energético subiendo o bajando? Ella dijo bajando. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la línea, se refiere al gráfico, va en dirección negativa. Y ella siguió la dirección del gráfico con el dedo. Y por eso sé que ahí se está refiriendo que el gráfico va decreciendo, a pesar de que dijo va en dirección negativa. Que lo sigue con el dedo. Y sabemos que cuando n decrece, la energía en el balance baja. ¿Ya? Entonces, quiero apuntar que igual que antes, Jody todavía no está interpretando esto en el contexto del balance energético. Ella está percibiendo esta covariación, pero no la está conectando con el contexto. Lo que ella simplemente hizo fue, bueno, el gráfico está bajando, entonces eso simplemente quiere decir que una cantidad tiene que estar bajando. En realidad se concentró en la dirección de su gráfico, en lugar de tratar de buscar qué significaba esa dirección en el contexto del balance energético. Quiero mostrarles cómo después dibujó el gráfico de la temperatura. Entonces, a ella se le puso en la cabeza que la temperatura tiene que bajar a medida que pasa el tiempo. Entonces aquí les voy a mostrar cómo dibujó el gráfico. Ojalá que el video funcione. Déjenme darle el sonido del computador. Increased by 5, but then it decreased by 5. Then it increased by 2, and then it decreased by 2. So it's almost like there was no change in temperature. Okay. Cycle started here. And here the Earth's temperature would have been something. Equal input of energy, equal output of energy. Okay, when the cycle started, there was an input of energy, and then it got released. Another cycle starts. Input of energy, release of energy. So it would almost be like that. Okay. Because the Earth would heat up because it got more energy, but then it would release it within the same cycle. Okay. The amount of energy was decreasing, like each time, because in here it increased 10, then 3, and then 2. So maybe these humps would be like smaller. You know, like they wouldn't be the same size. Because the Earth's temperature probably didn't increase that much. Mm-hmm. Wow. ¿Cómo pasa la siguiente? Ajá. Es la siguiente diapositiva, ¿verdad? Mm-hmm. Ya. Entonces, no sé, no tengo idea en realidad cómo se vio la calidad del video para ustedes. La verdad es que no tengo idea, así que voy a hacer como un recuento. Esto que dibujé aquí no es exactamente el gráfico que dibujó Yuri, porque ella dibujó como 3 gráficos en el mismo eje coordenado. Entonces se veía un poco enredado. Entonces esto es lo que yo hice para que ustedes puedan ver lo que ella hizo al final. Esta es la última versión del gráfico que hizo Yuri.
Y este gráfico, como ustedes pueden ver, es como casi periódico. Y hubieron un par de cosas interesantes aquí en el gráfico de Jory. Primero que todo, si ustedes pueden ver el extracto que tengo ahí arriba, ya dice la energía aumenta en 5, es decir, A crece de 150 a 155 y disminuye en 5, es decir, R crece de 390 a 395. Son los valores de los flujos de calor. A es uno de los que entra a la superficie y R es el que sale, ¿verdad? Luego aumenta en 2 y disminuye en 2. Es como si no hubiera cambio en la temperatura. En este escenario, un aumento de energía, está apuntando al flujo de calor A, fue igual al aumento de salida. Entonces, esto es lo que yo quiero indicar aquí. Jory está, su pensamiento covariacional no está a un nivel que le permite imaginar estos dos flujos de calor cambiando de forma simultánea. Ella literalmente tiene que imaginarse A entrando primero a la superficie, y por eso la primera mitad del arco del gráfico está subiendo, porque para ella la temperatura aumentó. Y después cambia la tensión a R. R crece, eso significa para ella, entonces la superficie se enfrió. Y dibuja la otra mitad del gráfico ahí. En la realidad, estos dos flujos de calor están cambiando de forma simultánea, pero en la cabeza de Jory están cambiando de forma asincrónica. Es decir, ella puede imaginarse una variable cambiando con el tiempo a la vez. Y así es como entonces creo este gráfico que está aquí. Cuando A entra, la temperatura sube, el gráfico sube. R sale, la temperatura baja. Después sube, después baja, después sube, después baja. ¿Verdad? Eso, lamentablemente para Jory, le significó que no fue capaz de concebir el feedback loop o el closed loop que existe entre el flujo de calor R y el flujo de calor A. Porque el flujo de calor R y A no solamente están cambiando de forma simultánea, sino que además R no es el calor que sale de la superficie. Porque como nosotros sabemos, la mayor parte de ese calor es absorbido por la atmósfera y después una parte de eso se devuelve a la superficie, incrementando la temperatura de la superficie. Pero en la mente de ella, como estas dos cantidades estaban separadas, eran asincrónicas, por eso dibujé la fractura ahí en el diagrama del balance energético. R va saliendo y después A viene entrando. Y solamente lo puede hacer una a la vez. Entonces no pudo concebir ese closed loop, ese feedback loop que existe entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. Por otro lado, ella también demostró otro obstáculo aquí, cuando estaba construyendo el gráfico, y tiene que ver con los incrementos de B. Voy a devolver un poquito para que, por si acaso, si se acuerdan, B es la flecha grande que entra a la atmósfera. Ya, entonces ella en el video tomó los incrementos de B como si fueran el valor de B y dijo, la energía está decreciendo. Pero que en realidad lo que estaba pasando es que la energía estaba creciendo en cantidades cada vez más pequeñas. Pero ella confundió la cantidad de incremento, es decir, el incremento, con el valor de la variable. A mí me da la impresión de que porque Jory no tenía valores disponibles de temperatura, que le permitieran hacer un gráfico con puntitos como lo hizo con el gráfico de Eni, ella no pudo analizar la intensidad de cambio. Entonces terminó confundiendo estos incrementos con el valor de la cantidad porque para ella no había intensidad en el cambio. Y bueno, y ella lo interpretó como si eran valores de temperatura, por eso los arquitos se están achicando, ¿verdad? Ahora, contrastemos esto con lo que hizo Chris. Chris, primero, cuando yo le dije, ¿me puedes decir si el balance energético está ganando energía? Es decir, ¿hay más energía en el balance energético o hay menor energía? Ella lo que hizo, se puso a analizar cómo estaba creciendo A. Pero no solamente analizó la dirección, sino que además analizó la intensidad. Dice, la superficie sigue absorbiendo calor. Creo que se está calentando porque una vez que agregamos más dióxido de carbono, más radiación va a ser absorbida por la atmósfera. La mitad de eso, más la energía del sol, van a ser absorbidos por la Tierra. Así yo pienso que el calor va a seguir aumentando.
Porque la diferencia de temperatura o lo que sea, ella se está refiriendo a las diferencias en A en realidad. Fue 4 inicialmente. Bueno, en realidad la cambiamos a 10, cuando A crece de 150 a 160, después a 4. Entonces está creciendo a una razón decreciente. ¿Ah? Entonces, como ustedes pueden ver, Chris no solamente... Chris volvió al balance energético para interpretar la dirección y la intensidad con la que estaba cambiando A. Y se dio cuenta que la energía en el balance energético estaba aumentando, pero a cantidades cada vez más pequeñas. Y ella interpretó eso como que la temperatura estaba creciendo a una razón decreciente, quedando con la dirección que vemos ahí. Voy a, en interés del tiempo, vamos a saltar el video de Chris. Igual como que le expliqué más o menos lo que pasó, ¿verdad, Elena? Porque estamos como a un minuto 30 y algo. Sí. Así que sí. Perdón. Se me olvida que tengo que... Puede volver. Este es el gráfico que hizo. Perdón, Elena. El gráfico que hizo Chris. Voy a hablar un poquito acerca del gráfico. Si ustedes ven una raya horizontal abajo, es porque ella se equivocó y tuvo que mover el eje horizontal hacia abajo. Porque se equivocó cuando hizo el primer gráfico, como que estaba empezando en el origen, y después se dio cuenta que no podía ser eso posible porque quería decir que la temperatura de la Tierra era 0. Entonces, por eso dibujó una raya abajo. Pero noten cómo el gráfico que hizo Chris se parece muchísimo a la solución que yo les mostré al principio. Entonces ella se dio cuenta de que la temperatura estaba aumentando y estaba aumentando en cantidades cada vez más pequeñas y lo plasmó en este dibujo que otra vez lo hizo de forma suave y continua. Nuevamente Chris fue capaz de anticipar la forma del gráfico antes de dibujarlo. Y a diferencia de Yuri, ella fue capaz de ver que los flujos de calor R y A estaban cambiando de forma simultánea, como aparece en la primera parte de esta cita que hago de Chris. La superficie sigue absorbiendo calor, creo que se está calentando porque una vez que agregamos más dióxido de carbono, más radiación va a ser absorbida por la atmósfera. Entonces ella está viendo R yendo de la superficie a la atmósfera. La mitad de eso más la energía del Sol van a ser absorbidos por la Tierra. Ahora ya se está dando cuenta de que A más S es la tasa de entrada de calor a la superficie. Y esto está pasando en forma simultánea. Así que yo pienso que el calor va a seguir aumentando. Ella fue capaz de concebir ese closed loop o ese feedback loop que hay entre la atmósfera y la superficie. Pero además, ella fue capaz de interpretar la intensidad de cambio de A en contexto. O sea, primero que todo, ponerle atención a la intensidad de cambio es mucho más sofisticado que ponerle atención solo a la dirección del cambio. Porque ella fue capaz de interpretar no solamente que A estaba creciendo, sino que además estaba creciendo en cantidades cada vez más pequeñas. Y lo plasmó en el gráfico que ustedes pueden ver ahí, que incluso hasta dibujó la asíntota donde está la nueva temperatura de clima. Entonces, estamos un poco atrasados y vamos a saltar un poco a las conclusiones, pero una pura cosa que quiero mostrar acá es el último punto que están en ambas tablas ahí de comparación, que es la parte más importante del estudio, en mi opinión. Es que el nivel del pensamiento covariacional que mostró Yuri, que según el marco teórico debiera llamarse, está a nivel de precoordinación, es decir, hay ciertas cantidades que solamente las puede percibir cambiando en forma asincrónica y no simultánea. Este nivel de precoordinación la hizo concluir que el planeta se estaba enfriando después de que se aumentaba la concentración de dióxido de carbono, que es exactamente la conclusión opuesta a la que uno debiera llegar con el calentamiento global. En cambio, Chris, ¿verdad? Que demostró un nivel de pensamiento covariacional continuo suave, que es el nivel más alto en la tabla, más sofisticado, fue capaz de concluir que el planeta se calienta después de que se aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, como conclusiones, es clave que las personas, sean estas estudiantes o docentes, sean capaces de visualizar el balance energético de la Tierra cambiando de forma dinámica, es decir, cambiando en el tiempo. Pero esto requiere, primero, que el pensamiento covariacional esté a un nivel continuo y suave, como vimos con Chris,
que sean capaces de visualizar varias variables cambiando al mismo tiempo. Es decir, y a veces en closed loops, como era el caso de R y A, que representaban los flujos de calor de la atmósfera a la superficie y viceversa. Deben además ser capaces de conceptualizar la intensidad de cambio y ser capaz de usarla para anticipar la concavidad de gráfico. Y eso es importante porque quiere decir que la persona es capaz de visualizar el cambio de la forma en que está ocurriendo en su mente y no necesita el dibujo del gráfico para poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que Chris fue capaz de anticipar la forma antes de dibujarla. Y por último, es importante que uno siempre tenga una conexión fuerte entre el contexto y cualquier covariación que se está viendo. En este caso, las covariaciones que estábamos viendo, que era la temperatura y con respecto al tiempo, siempre se tiene que analizar en el contexto del balance energético. Chris demostró estas habilidades y describió exitosamente la relación que existe entre la concentración de dióxido de carbono y el calentamiento global. Jory, por otra parte, no demostró estas habilidades y describió una relación errada entre la concentración de dióxido de carbono y el calentamiento global. De hecho, llegó a la conclusión opuesta. Entonces, la educación matemática, en general, puede contribuir a la educación del cambio climático al estudiar el balance energético de la Tierra desde una perspectiva covariacional, desarrollando al mismo tiempo esta habilidad matemática de poder, ¿verdad?, concebir dos cantidades cambiando de forma simultánea, y además desarrollando conciencia acerca de este desafío ambiental. Y esa sería mi presentación. Muchísimas gracias por haberme escuchado y ahora podemos atender algunas preguntas. Ok, muchas gracias, Darío, por tu interesante exposición y Gracias. dejo abierta la posibilidad para que hagan preguntas. Como lo había comentado, si quieren la pueden escribir en el chat y yo las puedo leer en voz alta para que las responda Darío. Pueden ser preguntas o comentarios. ¿Alguien se anima? Todo quedó muy claro. Yo, aprovechando, yo quisiera así hacerte una pregunta, Darío, en términos de... Sí, ¿Tú crees que debiera sacar el PowerPoint o lo dejo ahí? No, ahora a lo mejor alguien se quiere referir a alguna diapositiva en particular, así que mejor lo dejo ahí. Exacto. Mira, yo creo que sería súper interesante que tú nos comentaras los desafíos en el fondo en la formación docente inicial, porque acá estamos viendo un tema bien particular, igual tú das unas pistas de enseñar esto de manera contextualizada, pero pensando en Chile, esto tiene que ver con en qué medida nosotros acá, en este contexto, podríamos empezar a trabajar desde esta mirada mucho más compleja de comprender de manera covariacional o poder así abordar la solución de ciertos problemas. No sé si tú nos puedes dar algunas sugerencias más concretas para la práctica en la formación inicial de profesores. ¿Cómo se puede, cómo se puede incluir el calentamiento global, perdón, el cambio climático? No, en la ¿cómo tú formación puedes inicial? desarrollar habilidades de covariación en la formación docente inicial? Oh. Bueno, en general es muy importante que los profesores tengan oportunidades de poder explorar problemas, que tengan, primero, ojalá fueran situaciones reales, pero al mismo tiempo situaciones que requieren imaginarse cosas cambiando de forma dinámica, es decir, cosas cambiando en el tiempo. Y la idea es que ellos sean capaces de analizar y explicar, por ejemplo, si hacen un gráfico, es importante que ellos sean capaces de justificar, por ejemplo, si tú tienes los puntitos y los juntas todos, que tienen que explicarme por qué estás conectando los puntos. Esa parte es importante porque quiere decir que el docente o estudiante en este caso, si es capaz de justificar por qué los puntos se tienen que conectar cuando uno está dibujando un gráfico, entiende que el cambio está ocurriendo en forma continua, pasando las variables que están como barriendo todos los valores que existen entre un punto y el otro. Otra cosa importante es que ellos sean capaces de justificar y argumentar por qué la concavidad de un gráfico es de la forma que es.
¿verdad? Por eso yo insistía tanto en que Chris, era importante que Chris pudiera anticipar la concavidad en vez de descubrirla, como lo hizo Yori cuando graficaba puntos y después lo unía, porque eso quiere decir que Chris es capaz de justificar por qué la forma de un gráfico tiene implicaciones para la razón de cambio, ¿verdad? Que es un concepto muy importante cuando uno está imaginándose cosas cambiando de forma dinámica. Y por último, algo que no está en este estudio, pero que es súper importante, es poner atención a los puntos de inflexión. Los docentes y los estudiantes también deberían ser capaces de analizar y justificar qué es lo que está pasando en un punto de inflexión y qué es lo que significan en el contexto del problema que están analizando, ¿verdad? Eso es lo que se me ocurriría por ahora. Tareas realísticas o realistas de modelamiento matemático pueden ayudar bastante a desarrollar el pensamiento covariacional, porque una de las cosas más importantes cuando uno está modelando es cuando es capaz de matematizar, ¿verdad? O construir el modelo matemático, y para eso uno tiene que ser capaz de establecer relaciones entre cantidades. Y el pensamiento covariacional te da precisamente eso, te da esta habilidad de poder identificar una estructura entre dos cantidades, una estructura que es invariante. A pesar de que todo lo demás en la situación está cambiando, esta estructura no está cambiando. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, a pesar de que todo está cambiando en el balance energético, hay una cosa que no está cambiando, y que es que la temperatura está creciendo a cantidades, creciendo en cantidades cada vez más pequeñas. Esa estructura no cambia, es invariante. Y eso sale de tu habilidad de pensamiento covariacional. Ok. Gracias, Darío. Mira, hay 3 preguntas. Voy a partir por la primera. Pregunta Salomé. Darío, ¿ustedes usaron actividad de esta manera en el aula? Y si es así, ¿cómo la presentan? Esa es la primera pregunta. No, todavía no he usado actividades así con estudiantes en el aula. Sí. En un contexto real de enseñanza, no. Sí. Tenemos la intención de tratar de trabajar una en el curso de modelamiento que está enseñando Flavio ahora, en la UOH. No es este mismo problema, es un problema diferente acerca de cómo aumenta el nivel del mar por causa del cambio climático. Entonces, esa sería realmente así como la primera tarea que estaría implementando en un contexto real, digamos, de aula, con todas las complejidades que eso envuelve, ¿verdad? Porque este experimento estaba como súper controlado porque era simplemente yo y una persona trabajando en el problema. Entonces, me permitía como controlar varias variables que no influyeran, pero en la sala de clase obviamente la cosa es un poco más compleja. Oye, Darío, ¿te puedo preguntar, te puedo hacer una pregunta, contrapregunta? Me gustó mucho la presentación porque, o sea, me gustó mucho cómo lo presentaste. Efectivamente, ese tipo de pensamiento es como bien difícil, esto de que hay más de una cosa, esta cosa de estos ciclos, ¿no es cierto?, que se retroalimentan, no sé, porque una cosa activa a otra, es como difícil de imaginárselo como, o sea, uno lo tiene que imaginar como Jodith, digamos, a que una cosa afecta a otra y así. La cosa pero me gustó porque este problema es bueno también para trabajar funciones. Sí. O sea, lo encuentro bueno, o sea, me parece que es muy interesante, aparte que es un tema súper relevante y que son cosas básicas que te aportan a la comprensión de algo que uno no, en general te lo presentan como un hecho, pero no se explica el mecanismo. Claro. Súper. ¿No? Y especialmente con el tema de las funciones, por ejemplo, una de las decisiones que tomé fue no incluir ecuaciones para la temperatura, porque la verdad es que quería ver si ellos podían imaginarse el cambio pasando así. Claro, porque a veces si te dan una ecuación, puede pasar de que el estudiante dice, esta es cuadrática. Te olvidas, claro, te olvidas del fenómeno. Claro, entonces puedes asociar una forma de gráfico con una ecuación sin tener un entendimiento de por qué esa forma tiene implicancia en la forma, en cómo esas dos cantidades están cambiando juntas. Claro. ¿Verdad? Súper. Así que no, por supuesto. Súper bien. No te hice otra pregunta, te hice un comentario. Gracias por el comentario. Vamos con la pregunta también. Sí, voy con una segunda pregunta. Amalia dice, hola Darío, muchas gracias. Yo pienso que es muy interesante tu exposición y plantea muchos desafíos.
¿De qué manera se puede ir pavimentando el camino para el desarrollo de este tipo de pensamiento en la enseñanza escolar, ya sea básica o media? Eso pregunta Mario. Bueno, igual, como lo dije antes, lo importante es presentarle a los estudiantes o a los docentes, ¿verdad? Este tipo de situaciones donde ellos tienen que esforzarse para encontrar o ver o visualizar cómo están cambiando dos cantidades juntas. Por ejemplo, hay un problema que es como tradicional en el pensamiento covariacional, que está en casi todos los papers que he leído de pensamiento covariacional, que es el problema de una botella que se está llenando con agua y tiene como diferentes formas. Entonces se le pide al estudiante, oye, quiero que me dibujes el gráfico de el volumen de agua en el eje horizontal y en el eje vertical la altura del agua. Entonces el estudiante se tiene que imaginar cómo va cambiando la altura del agua a medida que el volumen va cambiando y el agua va entrando a la botella a tasa constante. ¿Ya? O sea, siempre se entra la misma cantidad de volumen, pero como la forma de la botella es diferente, eso a veces crea que la altura, por ejemplo, empiece a crecer de forma más rápida, si es que la parte de la botella es más angosta o si es más ancha, a pesar de que entra mucho volumen, la altura no crece mucho. Entonces es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de enfrentarse con estas tareas donde ellos tienen que intencionalmente poner atención no solamente a la dirección en la que están cambiando dos cantidades, que es como el primer paso, es importante, pero no es suficiente, sino que tienen que llegar a la intensidad, de tal manera de que se puedan imaginar curvas, puedan anticipar las concavidades y conectarlo eso con la razón de cambio, de cómo están cambiando estas cantidades. No sé si eso como que responde un poco a la pregunta. Este tipo de situaciones, situaciones de modelamiento matemático realista son bastante, bueno, aquellas que envuelvan cantidades cambiando conjuntamente, no necesariamente tiene que ser tiempo. Yo tenía otra tarea que hablaba más del forzamiento, que era la relación que existe entre cuánto aumentaba el flujo de calor con respecto a la concentración de dióxido de carbono. Entonces, esas dos variables que están cambiando conjuntamente, ninguna de esas es tiempo. Y ese tipo de covariaciones son un poco más difíciles que las que envuelven tiempo. Probablemente yo empezaría con covariaciones que son dinámicas, es decir, que muestran cambio en tiempo, con respecto al tiempo, y después tal vez establecer otro tipo de covariaciones que son no temporales. Como por ejemplo, ¿qué tan rápido cambia el área de un cuadrado si empieza a aumentar el lado del cuadrado? ¿Verdad? Cosas así. Okay. Quedan dos preguntas, Darío. Una es de Gabriel, dice, ¿cuál había sido el contexto matemático de los profesores que participaron de este estudio? Esto es, ¿cuánta matemática habían aprendido o acumulado al momento de estudio? Es buena pregunta. La verdad es que fue un poco de la información que tal vez debería haber mencionado. La saqué del PowerPoint por el tema del tiempo, pero estos docentes iniciales estaban en su cuarto. No, habían dos que estaban en su tercer año y uno estaba en su cuarto año del programa. Por lo tanto, ellos habían ya completado 2 cursos de cálculo, es decir, cálculo diferencial y cálculo integral, y además habían completado un curso que se llamaba Introducción a Matemáticas Avanzadas, donde se estudiaba, por ejemplo, las funciones y relaciones, pero desde un punto de vista más como algebraico. Es decir, bueno, todas estas propiedades de inyección, epiyección, se estudiaban también cómo hacer demostraciones, tenía ese curso. Y además estaban cursando o estaban completando en el momento que yo los entrevisté un curso de modelamiento matemático. Así que tenían suficiente experiencia, digamos, con la matemática del cambio, si le podemos decir así, ¿verdad? Donde uno tiene que poner atención a cómo están cambiando las cantidades, los tipos de gráficos. Tenían experiencia con eso. Que de hecho fue una de las razones por qué lo elegí. Porque
quería tener estudiantes pero participantes en el estudio que ya tuvieran familiaridad con, no sé, por último hubieran escuchado la palabra razón de cambio y qué significa eso en el contexto de las funciones, que hubieran entendido lo que son funciones, que hubieran entendido lo que son diferencias. Y bueno, a pesar de eso, ustedes pudieron ver que Yuri igual tuvo Sí, lo problemas veo, se parece mucho. Mira, y para acá analizar el tengo gráfico. esto del mundo. Está bueno. También tengo esto, una mesita. Así que ese era como el bagaje, la matemática que ellos entendían en ese momento. Ujú. Perfecto. Y la última pregunta, Darío, dice Mónica, ¿qué oportunidades crees tú que ofrecen las herramientas digitales dinámicas para modelar estos fenómenos? Ofrecen una gran ventaja porque permiten mostrar cosas dinámicas para el estudiante. De hecho, hay muchos autores que han usado como Geometry Sketchpad, que es como una variación del GeoGebra, para poder hacer como pequeños applets o pequeñas aplicaciones donde los estudiantes pueden como explorar cómo están cambiando las cantidades y de tal manera después de poder hacer un gráfico. Pues eso ayuda un montón. De hecho, a mí me encantaría poder crear una pequeña aplicación que mostrara un balance energético que se está moviendo dinámicamente, donde uno pudiera cambiar valores de concentración y ver cómo eso hace que los diferentes flujos de calor empiecen a cambiar. Sería espectacular. Así que no, las herramientas tecnológicas dan una gran ventaja, sobre todo para desarrollar habilidades de pensamiento covariacional. Porque le asisten al estudiante y al docente, ¿verdad? En esta visualización de cantidades cambiando de forma dinámica, situaciones cambiando de forma dinámica y explorar cómo las cantidades cambian también. Ok. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario, otra pregunta que quisiera hacer. Ujú. Sí, yo volviendo otra vez a esta cuestión de cuánta matemática sabían los chicos al momento de entrar en este proceso de modelación, digamos, modelización. Por ahí sería interesante plantear este mismo problema en los diferentes niveles de la formación inicial, de resolución que tienen los chicos a medida que van avanzando, ¿no? En la formación inicial. Porque es claro que acá tenés un ejemplo de una persona que todo ese bagaje matemático le ayudó, digamos, lo tenía madurado, ¿no? Para poder hacer todas estas anticipaciones, este pensamiento covariacional, pero había otra persona que por ahí tenía la misma cantidad de matemática acumulada y no había logrado eso, digo. Claro. Se me ocurre por ahí hacer comparaciones en los diferentes niveles, ¿no? de formación inicial, pero muy Claro. interesante. Muchas gracias. Yo no sé cómo será ya en Argentina, pero acá en Chile, por ejemplo, la educación le pone mucho énfasis a esta perspectiva más de correspondencia para una función, ¿verdad? Como esta correspondencia entre conjuntos de elementos y se toca poco la idea covariacional o ver funciones desde el punto de vista covariacional. Entonces eso a veces hace que muchos estudiantes y docentes, ¿verdad? No desarrollen esta habilidad. Que curiosamente la perspectiva covariacional históricamente es lo que le dio el nacimiento al concepto de función. O sea, al Claro. principio, claro, la idea de correspondencia surgió mucho más tarde después en la historia. Claro. Esa idea más formal. Sí, no, en Argentina pasa, yo imagino, digo, por la experiencia y demás, hubiese pasado algo similar, digamos,
pero igual está bien interesante. O sea, cuando uno piensa en formar profesores, siempre uno tiene que tener el contexto de base, ¿no? Y a veces esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿cuánta matemática un profesor tiene que aprender? ¿O qué tipo de matemática? ¿O qué tipo de pensamiento tiene que desarrollar el profe de matemática para poder enseñar matemática, ¿no? ¿Está bien? Así que muy buena la Gracias. charla, gracias. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, que ya son las 6:30, queremos darle las gracias a todos los que han participado de este